¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Bueno, pues ya estamos aquí una semana más en Oír y Callar. Vamos a proponer una nueva sugerencia de música clásica para esta semana y como es de justicia y habitual, pues vamos primero a agradecer los trabajos técnicos que hacen en la mesa de sonido Julia y Silvio y la difusión en las redes sociales a la que nos tienen acostumbrados tanto Paulino como Antonio. Bueno, y vamos a empezar con el programa de hoy y con la compositora que va a ocupar la primera parte del programa, con la música escrita por mujeres. Y la compositora seleccionada para esta semana es una mujer sueca llamada Elfrida André. Nació en el año 1841 y vivió durante 88 años, hasta 1929. Bueno, fue una compositora, organista y directora de orquesta de Suecia. También fue conocida por ser una firme defensora de los derechos de la mujer. Ambas dos facetas de su personalidad las llevó hasta el final de su vida de la manera en la que voy a intentar contaros. Fue pionera graduándose como organista en Suecia y aunque lo tuvo que hacer de una forma, como hoy podríamos decir, como estudiante libre, ya que no era admitido que una mujer formase parte de los alumnos oficiales de la academia. Así que, bueno, pudo asistir a clases y se pudo examinar, pero ya en desigualdad de condiciones con sus compañeros varones que estudiaban al mismo tiempo. Pero bueno, se graduó como organista y tras graduarse solicitó un permiso especial al gobierno para optar al puesto de organista y que esta petición no fue atendida, ya que en el Parlamento donde se había hecho esta petición había uno de los diputados que a la sazón era el obispo de la ciudad y el cual se negó. En un primer momento, Elfrida, pues abatida por esta negativa, escribió una carta a su padre con estas palabras, y abro comillas. Las chicas somos oprimidas en todos los sentidos. Además de convertirse o de convertirnos en costureras y maestras, el espectáculo es la única ocupación abierta para nosotras. Quiero trabajar y perseguir un objetivo, pero ¿qué se puede hacer cuando hay un campo tan pequeño en el que trabajar? Y se cierran comillas. Bueno, pues al tiempo que esta petición, como habíamos dicho, que fue denegada por parte del gobierno, su profesora le consiguió el puesto de organista en Estocolmo. Pero una vez más no se le permitió, alegando que ver a una mujer en el taburete del órgano sería indecoroso y perturbador. Y la autoridad eclesiástica de la ciudad, citando una carta de San Pablo, concretamente la primera carta a los Corintios de San Pablo, dijo la siguiente frase, entrecomillada, de la carta de San Pablo: las mujeres deben callar en el templo. Como podemos imaginar, estas negativas para poder conseguir su objetivo de trabajar como organista, pues la condicionaron en su ulterior devenir para luchar por una igualdad de las mujeres, que al fin y al cabo era, como habíamos dicho, su otra faceta además de la música. Cuando contaba con 20 años y con la ayuda de su padre, inició una batalla legal para reclamar ante el poder legislativo un cambio en la ley y que pudiese ser una mujer considerada organista, y 2 años más tarde también emprendió esta misma batalla legal para que se pudiese trabajar como operadora de telégrafos. Bueno, son
Imaginaros que hubiese que emplear una batalla para cada uno de los oficios en los que habría que trabajar. Bueno, pues esta mujer, de una manera casi casi única, es decir, única porque era ella sola, no participó en asociaciones, ni en grupos, ni en partidos políticos, ni nada, ella sola emprendió esta batalla. Lo cierto es que su carrera como música no solamente se desarrolló en el órgano, sino que también aprendió a componer, y cuando se produjo el estreno de su primera obra sinfónica, pues la verdad es que fue un fracaso total y absoluto. Ella afirmó que los músicos tocaron mal la obra de una manera intencionada. Bueno, se detectaron fallos como que los violines iban un compás por detrás del resto de la orquesta, las partichelas estaban mal hechas, los músicos habían mostrado muy poco interés durante los ensayos, de tal manera que la crítica que sucedió a ese primer estreno sinfónico del Elfrida André pues fue una crítica fulminante. Pero ella, a pesar de que sufrió lógicamente el rechazo por esta crítica, perseveró y escribió, y abro comillas de nuevo: ¿cuántas veces no he sentido resentimiento por cuanto se ha escrito o dicho? Y sinceramente que no se pueden mencionar nombres femeninos donde se trata de una composición musical seria. No serán pequeñas canciones las primeras en ser vistas por mí, canciones que de hecho son bellas. Canciones hay muchos que han hecho mis parientes y que escriben. La música de cámara funciona. Ahora es el comienzo que yo deseo. Sería más fácil arrancar una pieza de la roca que arrancarme mi ideal, la elevación de la mujer. Y esta última frase, la elevación de la mujer, fue un leitmotiv que llevó durante toda su vida como una obligación o como un estímulo para seguir luchando por esta liberación de la mujer que había emprendido. No obstante, perseveró con su intención de presentar al público sus trabajos de música orquestal, y en 1870 colaboró de tal forma con la Orquesta de Gotemburgo y estrenó también algunas de sus obras que ya no fueron el fracaso que fue aquella primera, ¿no? Sino que ya empezó a tener cada vez más reconocimiento. No había más remedio que reconocer la calidad de esta mujer en su faceta de compositora, y las orquestas poco a poco iban tocando su música. En 1890 recibió el segundo premio de composición en Bruselas, y dicen, ya como casi una anécdota, que en sus largas sesiones tocando el órgano, puesto que su faceta de organista no la alejó de su faceta de compositora, o sea, llevaba ambas facetas en paralelo, pues se pasaba largos tiempos y largas horas practicando el órgano. Y parece ser que dijo en alguna ocasión alguna frase famosa, aduciendo un poco, si recordamos, a aquello que el obispo de su ciudad había aducido y había utilizado una carta de San Pablo para no permitir que una mujer tocase el órgano, ¿no? Pues en alguna ocasión ella, después de haber tocado el órgano durante largas horas, cuando se paraba, miraba a una estatua de San Pablo que también había allí en la iglesia, y le decía: pequeño Pablo, ahí lo llevas. En fin, una de las curiosidades que tenemos en la historia de la música. Bueno, pues vamos a oír ya una pieza de esta mujer, del Elfrida André, que abarca un poco las dos facetas en las que hemos abundado en esta pequeña biografía que hemos hecho de ella: la faceta de organista y la faceta de compositora de música sinfónica. Vamos a oír de su sinfonía número 2 para órgano y orquesta, el tercer movimiento, Finale Allegro Maestoso, y que suena así.
Para terminar, una anécdota más en cuanto a Elfrida André y al estreno de esta su segunda sinfonía para órgano y orquesta. Y es que cuando se estrenó en 1893, por ser mujer, no se le permitió subir a saludar al público a la hora de recibir los aplausos, como es habitual en los estrenos de música que según tenemos hoy la costumbre, ¿no? Desde luego nos queda el recuerdo de esta mujer como una luchadora por los derechos de la mujer y también como un mensaje de esperanza y de aprendizaje también para las activistas de hoy en día, puesto que podemos decir ya por último que a pesar de que esta mujer, como habíamos contado, emprendió una lucha para que legislativamente fuese autorizado que una mujer pudiese ostentar el puesto de organista de una catedral, lo cierto es que venció esa lucha y ella se convirtió en organista. Y también es verdad que algunas de sus alumnas también se convirtieron en organista. Pero, digamos, lo triste de la situación es que una vez pasado esta vorágine que supuso la irrupción de ella como una organista de primera fila, pues lo cierto es que después de ella y de su alumna, como había dicho, pues ya nunca más una mujer volvió a sentarse en el taburete del órgano de la catedral, ¿no? Pero, sin embargo, al pasar de los años hemos observado cómo la ley y la sociedad ha cambiado, ¿no? Y estas pequeñas luchas activistas, pues a pesar de que no siempre fueron satisfactorias, a lo largo de los años hemos tenido un cambio en nuestra sociedad y al cual saludamos, desde luego. Bueno, pues como en otras ocasiones he dicho, pues también lo vuelvo a decir en el caso de Elfrida André. Pues os animo a que busquéis música de ella y que la oigáis en tranquilidad y podréis apreciar una música de calidad como tantas otras. Bueno, y vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa y vamos a presentar a un compositor español de finales del siglo XIX y que murió en la primera década del siglo XX. Escribió fundamentalmente música para piano, pero también escribió música para orquesta y otras formaciones. El nombre de este compositor es Isaac Albéniz. Bueno, pues comenzamos a hablar de Isaac Albéniz, que fue un hombre que nació en Camprodón, en la provincia de Gerona, en el año 1860 y que murió en la primera década del siglo XX, como había dicho, concretamente en el año 1909, y murió en Francia. Quizá fue uno de los músicos de mayor relevancia de nuestro siglo XIX y quizá también fue uno de los mayores impulsores de lo que hemos dado en llamar el nacionalismo musical español. Aunque lo cierto es que él se consideraba un músico modernista, de la corriente modernista. Bueno, lo cierto es que la música de Albéniz, o Albéniz en concreto, fue el que llevó la música española de una forma más eficaz fuera de nuestras fronteras. Porque también es cierto que los grandes músicos españoles de aquella época
prácticamente todos fueron a estudiar fuera de nuestras fronteras, ¿no? Caso de Granados, de Falla, de Turina, en fin, y el propio Albéniz, pues es muestra de todo ello. La obra a la que quizás nos vamos a hacer más referencia es la última obra que compuso, y no es que fuese una única obra, es una colección de piezas. Nos vamos a centrar más en la obra Iberia. Iberia es una colección de 4 cuadernos y en cada uno de esos cuadernos hay 3 piezas, todas ellas para piano. Pero también vamos a oír algunas piezas anteriores suyas para piano que digamos que fueron formando la evolución de él como pianista. Desde luego fue un muchacho especialmente dotado para la interpretación al piano. Desde los 4 años deslumbró a un público que fue, vamos, que lo presentaron su propia familia, lo presentó al público con esa edad y que poco a poco fue haciendo conciertos, sorprendiendo a ese público por la corta edad y lo pequeño que era Isaac. Incluso llegaban a contarse anécdotas, ¿no?, en que el público se levantaba de sus butacas e iba a mirar por detrás del escenario a ver si realmente había una persona mayor tocando, ¿no? Y realmente lo que se estaba oyendo no era lo que el niño tocaba. Pero efectivamente, bueno, pues todas aquellas anécdotas se quedaron así porque realmente era el niño el que tocaba y el que deslumbraba al público de esta manera. Cuenta el propio Albéniz en sus memorias cómo su padre fue, digamos, el que impulsó la carrera meteórica de este niño, un poco también fijándose en lo que había pasado el siglo anterior con los casos de Mozart o de Beethoven, ¿no? Bueno, pues también fue un poco así. Realmente este niño, bueno, vivía en casa de sus padres, claro, y con otras 3 hermanas mayores que él era el más pequeño de todos. Y cuentan cómo pues había un piano en la casa porque su hermana mayor y bueno, sus hermanas todas estaban estudiando música, estudiaban piano, y como el niño pues a veces pues por jugar pues jugueteaba con las teclas y demás, y entonces como sus hermanas lo cogían y sentándolo en sus rodillas pues le empezaban a enseñar melodías, y como pues Isaac Albéniz pues fue mostrando una grandísima habilidad en repetir esas melodías y una grandísima precisión en que esas melodías las hacía de una forma exacta, tanto en el tiempo como con las notas, no se equivocaba. Lo cierto es que en un momento dado su padre propuso a la familia que efectivamente estaban descubriendo un gran talento en este muchacho, y decidieron ponerle un profesor de música. Cosa que hicieron y cosa que Isaac empezó a empapar rapidísimamente todas las lecciones de música y todas las composiciones y todas las obras que su profesor le iba poniendo, ¿no? Iba progresando, y además su padre iba utilizando al muchacho en conciertos públicos y ganándose algún dinerillo con ello también, por cierto, ¿no? Pues bueno, pues así fue, digamos, pasando estos primeros años. Pero la anécdota curiosa de todo esto es que le pusieron un profesor de música, pero realmente no le pusieron un profesor de otras cosas, ¿no? Y el muchacho pues sabía perfectamente ya manejarse por el teclado del piano y sabía leer música, pero no sabía leer ni escribir, ¿no? Y eso fue una de las cosas más curiosas, ¿no? Porque el niño Albéniz resulta que empezó a reconocer su nombre en los carteles de los conciertos que su padre hacía, porque bueno, veía la A y le sonaba y le habían dicho, pero realmente es que no sabía leer, ¿no? Y entonces, bueno, pues rápidamente, claro, se dieron cuenta del enorme traspiés que estaban teniendo, ¿no? Educando a su hijo de una manera excepcional para la música, pero no le estaban educando en cultura general, ¿no? Pero bueno, este niño tenía unas capacidades, como hemos dicho, sobresalientes, y no solamente aprendió a leer rápidamente, sino que aprendió varios idiomas, ¿no? Se manejaba con cierta soltura en francés, en inglés, en alemán y en italiano. Bueno, y al pasar del tiempo, no solamente la familia le fue procurando muchísimos conciertos donde Albéniz iba mostrando su talento como intérprete, pues tocando obras de los grandes compositores de la época anterior, ¿no? No solamente de Bach, sino también de los románticos, ¿no? Tocaba pues Beethoven, tocaba Schumann, tocaba Mendelssohn, en fin.
tocaba obras de cierta envergadura. Y poco a poco también fue ir incorporando partituras suyas de su propia creación, ¿no? Aunque bien es cierto que siempre era en un segundo plano, ¿no? La fama que él tenía como intérprete del piano era siempre con obras de los compositores consagrados del romanticismo, sobre todo. Pero, como digo, poco a poco iba incorporando piezas. Para ilustrar esto, pues vamos a oír una pequeña pieza, bueno, pequeña o no tan pequeña, pero una de las piezas primeras que él compuso para piano dentro de la suite española y que se compuso en el año 1883. Vamos a oír la pieza Aragón, que pertenece a la suite española.
Bueno, y otra cosa que también tenemos que decir y que tiene gran influencia en la vida de Albéniz es que fue una familia que viajó mucho por toda España. El oficio del padre pertenecía bueno, a lo que hoy podríamos llamar como los funcionarios de carrera del Estado español, y entonces cambiaba con muchísima frecuencia de domicilio. Y bueno, aunque como habíamos dicho, este niño y la familia vivieron en Cataluña y nació en un pueblo de la provincia de Gerona, pero conocieron prácticamente toda España. Viajaron por Andalucía, viajaron por Cataluña, por Aragón, por Castilla, y también en Madrid, también vivieron una temporada en Madrid. Luego también dieron el salto hacia América, viviendo en Puerto Rico y tal, pero bueno, esto ya lo contaremos un poco más adelante. Lo cierto es que todas las obras de Albéniz, lo que se refiere a estas obras para piano, pues tienen el nombre y el título evocador de esas ciudades porque él conoció y que él, digamos, de alguna manera vivió. Bien, y como ejemplo de todo esto que estábamos diciendo de los muchos viajes que realizó con su familia, pues hay una colección de piezas para piano también, y que vamos a oír un ejemplo de ella. Es una colección de piezas que se compuso en el año 1886 y que se llaman Recuerdos de viaje. Dentro de esta colección de piezas que se llaman Recuerdos de viaje, una de ellas se titula Rumores de la Caleta y es una malagueña para piano que vamos a oír.
Bueno, y como habíamos anunciado un poco antes también, pues en 1875 se trasladó la familia a Puerto Rico, merced al trabajo diplomático de su padre, y un año después volvieron a España, concretamente en 1876, y fue entonces cuando el rey Alfonso XII le concedió una beca para que pudiese estudiar en Bruselas. Antes ya el niño Albéniz había hecho sus pinitos con viajes y escapadas fuera de casa, ¿no? Era un chico que tenía un espíritu aventurero innegable, y siendo muy joven, prácticamente niño, pues digamos había emprendido viajes ya él solo, sin la familia, y utilizando su habilidad al piano para ganarse el dinero suficiente para poder vivir. Después de estar estudiando allí en Bruselas y de sumarse, como habíamos dicho también al principio, a la corriente modernista que surgía también desde Barcelona, pues en 1893 decidió irse a París, y fue allí donde conoció a importantes músicos de la época, como habíamos dicho, Debussy, Ravel, etcétera. Y un poco después decidió conocer Londres. Allí en Londres fue donde también, habiendo ya recibido lecciones de orquestación y de composición para el mundo sinfónico, había hecho intentos operísticos, por ejemplo con Pepita Jiménez, o la primera parte de una trilogía que iba a ser muy ambiciosa, pero que solamente se quedó en esta primera parte llamada Merlín. También intentó otra ópera titulada Henry Clifford, que no llegó a terminar. Bueno, pues Albéniz, digamos que empezó a componer de una manera más pensando en la escena y en la ópera, y con clarísimas herencias de la música wagneriana, ¿no? Bueno, pues todo esto le llevó a tener una forma más compleja en su elaboración y en sus armonías, en sus transposiciones y en sus modulaciones, que esas primeras composiciones, que como alguna de las que ya hemos oído. Y la culminación de esta complejidad en la forma de componer va a estar desde luego centrada en la obra Iberia, que son las últimas obras que vamos a oír de él. Vamos a oír entonces un ejemplo más de esta música primera de Albéniz, pero esta vez no al piano. Lo vamos a oír en versión de guitarra. ¿Y por qué de guitarra? Bueno, pues lo cierto es que a él le gustaban mucho las versiones que se habían hecho de sus propias obras para piano, y especialmente le gustaban las que se hacían para trío de cuerda y púa, es decir, para un trío compuesto por mandolina, laúd y guitarra. En esta ocasión no he podido encontrar una grabación de calidad con esta formación, pero sí que hay muchísimas para guitarra sola. Entonces vamos a oír de la suite española, aquella donde también pertenecía la pieza Aragón que habíamos oído antes, compuesta en 1883. Vamos a oír la pieza Asturias, pero en versión de guitarra.
por el resultado sonoro, no es extraño que a Albéniz le gustase mucho la versión, ¿no?, que se hacían para instrumentos de pulso y púa de sus obras para piano, porque de alguna forma respetan bastante el espíritu y el aire con el que están compuestas, ¿no? Bueno, pues un ejemplo más de esta versión que se hace de las obras de Albéniz para guitarra la vamos a tener en una pieza más de esta suite española titulada Cádiz.
Lo cierto es que la época histórica que le tocó vivir a Albéniz es también la que le correspondió vivir a otros músicos en Europa y que de alguna manera empezaron estos músicos a dividir la profesión del músico en tres grandes familias que hasta entonces quizá habían estado aglomeradas todas en la misma persona, pero que a partir de aquella época pues ya se fueron dividiendo. Y estas son, por un lado, los compositores, por otro lado, los intérpretes que ya se estaban especializando de alguna forma en tocar, digamos, estas composiciones que estaban desarrollando los músicos románticos y que requerían una grandísima especialización, ¿no? Y luego también, por otro lado, pues la familia de los docentes o pedagogos de la música, ¿no? Aquellos que no solamente componían o interpretaban, sino que eran auténticos buenos profesores que sentaban cátedra de alguna forma en los conservatorios y las universidades, ¿no? Bueno, pues la labor de intérprete es la que de alguna forma Albéniz es la que le tenía encumbrado en la fama, ¿no? Como ya también habíamos recordado un poco antes. ¿Y por qué también había muchos más intérpretes en aquella época que estaban resurgiendo con esta calidad, ¿no? Y con esta proliferación? Bueno, pues también había otra serie de compositores e intérpretes al mismo tiempo, ¿no? Como el caso de Chopin, de Liszt, que habían hecho que todo esto se fuese hacia adelante, ¿no? Lo cierto es que las muchas sociedades culturales y muchas sociedades de conciertos que fueron surgiendo en toda Europa en aquella época, pues hacía que esta veneración por los músicos del pasado fuese en aumento y creciendo, y pues esta forma de especializarse en la interpretación romántica del piano fuese cada vez más, porque también había cada vez más posibilidades de ofrecer un concierto público y de presentar a cada vez más público y de más países pues las grandes obras de los compositores inmediatamente anteriores, ¿no? De final del siglo XVIII y de todo principio y mediados del siglo XIX. Bueno, lo cierto es que la faceta de Albéniz como intérprete fue creciendo a lo largo de toda Europa, y fijaros una de las cosas que se decían de él, ¿no? Por ejemplo, se decía: Albéniz no conmueve a su auditorio asombrándolo, sino embelesándolo. Era un instrumentista especializado en interpretaciones ligeras y gráciles. Bueno, pues fijaros, ¿no? Que como ya la crítica se estaba centrando en cómo la interpretación y la ejecución de las difíciles partituras que ya se estaban haciendo para el piano, pues se hacían de una forma muy, muy virtuosa, ¿no? Pues perteneciente a esta época ya cercana a final de siglo y en la que Albéniz estaba decreciendo su carrera como intérprete de la música en favor de ser cada vez un compositor más experimentado, dicen que quizá estaba declinando su carrera como intérprete debido a una creciente obesidad que estaba teniendo, ¿no? Lo cual le dificultaba pues la movilidad de sus brazos. Bueno, pues es una de las posibilidades. Lo cierto es que bueno, pues se fue cada vez especializando más en la composición, y sus composiciones cada vez eran de más enjundia, ¿no? Por decirlo así. Bueno, vamos a oír como ejemplo a esto una pieza que está contenida dentro de una obra titulada Las 12 piezas características, que se compuso en 1888, y la separata en concreto se titula Torre Bermeja y es una serenata.
Bueno, y vamos a entrar ya en la parte final del programa y en la obra culmen de Albéniz, que se titula Iberia. Como había dicho, es una colección de piezas. Bueno, dice el musicólogo Jacinto Torres que Iberia es quizá la obra culmen del pianismo romántico y que vislumbra, desde luego, la evolución de este instrumento durante el siglo XX. Bueno, ya podemos observar y podemos comprender la importancia y la trascendencia de esta colección de piezas titulada Iberia. El nombre de Iberia ciertamente no se decidió, hasta que no compuso el segundo de los cuadernos, ¿no? Como habíamos dicho, estaba compuesta de 4 cuadernos. Cuando compuso una de las partes del segundo cuaderno, concretamente Triana, fue cuando se decidió a ponerle el nombre de Iberia, ya que en un principio Albéniz pensaba titularlo España, pero lo cierto es que el nombre de España ya lo había utilizado muchísimas veces a lo largo de su vida en multitud de piezas y entonces vio conveniente ponerle otro nombre. Lo cierto es que se tituló Iberia, fue la última obra que compuso y la compuso entre los años 1905 y 1909 y el subtítulo que tiene esta obra es el título de Impresiones. Como veis, estaba ya muy de acuerdo y muy en la época de toda la música que luego vendría a continuación, ¿no? Y para ello pues recordamos piezas para piano de Ravel, de Debussy, ¿no? Que también utilizaban este tipo de títulos, ¿no? Impresiones, imágenes, etcétera, ¿no? El estreno oficial de esta pieza Iberia fue realizada por la pianista francesa Blanche Selva y lo cierto es que, bueno, es el estreno, digamos, de todas las piezas al mismo tiempo, ¿no? Es cierto que el pianista y amigo de Albéniz, Joaquín Malats, ya había tocado alguna de ellas, concretamente Triana. Las había tocado de una manera independiente y por separado en conciertos tanto en Madrid como en Barcelona, ¿no? Y ya pues habían comprobado el tremendo éxito que había tenido, ¿no? También es una cosa curiosa y a pesar de que, como ya hemos dicho, las partituras de Albéniz casi todas tenían reminiscencias de las ciudades por donde había viajado y de las cuales conocía y demás, lo cierto es que en esta colección de cuadernos titulada Iberia, todas, excepto una, todas las piezas están dedicadas a partes de Andalucía. Todas están, como digo, en Andalucía. Triana, el puerto, refiriéndose al puerto de Santa María, el Corpus, que es una pieza de Sevilla, etcétera. Y tan solo hay una que no pertenece a Andalucía y es la pieza Lavapiés, que es, como sabéis, en la provincia de Madrid. Bueno, pues vamos también a recordar, por ejemplo, lo que decía Oliver Messiaen sobre la Iberia Albéniz, y decía que Iberia es un milagro para el piano, por la riqueza tímbrica y las combinaciones sonoras que supusieron un avance para la deriva del piano en el siglo XX. También estaba de acuerdo con lo que habíamos dicho antes, ¿no? Esta obra para piano supuso un antes y un después, por decirlo así. Bueno, y sin más dilación ya vamos a oír la primera de estas piezas seleccionadas de toda la suite titulada Iberia, y vamos a oír El puerto.
Vamos a oír una pieza más dedicada a Andalucía, claro, como ya habíamos dicho antes, a pesar, fijaros qué curioso, ¿no? Que a pesar de que, como ya habíamos dicho, había viajado por toda España, incluso por partes de América, pues, y curiosamente, las ciudades donde más conciertos dio y donde más obtuvo, más ganó, por decirlo alguna, tanto en fama como en dinero, donde más ganó no fueron las ciudades de Andalucía, ¿no? Y voy a relataros las ciudades que en sus propias memorias se citan más, ¿no? Como sitios donde sus conciertos, ¿no? Por ejemplo, Ávila, Salamanca, Zamora, Valladolid, Palencia, todas las ciudades de Galicia, Logroño, Zaragoza, Barcelona, Valencia y Madrid. Sin embargo, en todas esas relaciones las ciudades de Andalucía no estaban. Y sin embargo, esta, su última obra, la obra más preciada suya, la obra más perfecta de las suyas, sin embargo, están todas dedicadas a Andalucía. Bueno, una cosa curiosa. Bueno, pues vamos a oír una pieza más de Andalucía, en este caso titulada El Corpus en Sevilla, y donde vamos a poder apreciar clarísimamente la melodía de la tarara.
Veis que todas estas piezas últimas de la época de Albéniz terminan de una manera, como veis, muy piano, muy flojito, muy intimista, de un sonido muy aterciopelado, muy delicado todo, y con gran generosidad en el tiempo, ¿no? Por decirlo así. O sea, no tiene ningún problema en que el final de la obra sea extraordinariamente largo, pero que sea tranquilo. Bueno, es una de sus características. Bueno, y vamos a oír la última pieza que, como habíamos dicho, de Albéniz es la única que no hace referencia a ninguna ciudad de Andalucía, sino que la hace de un barrio de Madrid, concretamente Lavapiés. En esta pieza podremos oír, en la parte central, un organillo típico de los madrileños.
Y así terminamos este programa con Albéniz, al que sin duda más adelante volveremos a escuchar músicas suyas, y deseando que por supuesto os haya gustado mucho y que en las próximas semanas volvamos a tener otro encuentro aquí en Oír y Callar, en la sintonía de Ñ Radio. Recordaros que podéis hacernos cualquier sugerencia, pregunta, petición, en fin, cualquier comentario en el teléfono WhatsApp 64 11 29 829. Y sin más, pues me despido hasta la semana que viene, donde volveremos a encontrarnos oyendo música clásica, aquí en Ñ Radio. Adiós.